¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección de su podcast preferido, Educación Sofocante. Al igual que todos los episodios, me encuentro aquí con Eduardo de Vera. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues bien, aquí andamos en otro nuevo episodio, otro podcast. No hicimos la vez pasada por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Sí, estuvimos Pero un poco presionados sí, la ahí verdad sí, con muy, las, muy con las presionados. tareas. La verdad sí. Pero bueno, ¿tú cómo andas? Muy bien, ya voy de salida con este malestar de garganta y ya me siento un poquito mejor en comparación de la última vez, pero con las ganas, ¿verdad?, de regresar a un nuevo episodio No para vaya, tratar un tema no vaya a ser interesante. el COVID, No, no es el cobicho. el cobicho, que te va a decir toma agua. Nada, no es cierto. Eh, pues bueno, Eduardo, cuéntanos con qué tema vamos a tratar en este episodio. Bueno, vamos a tratar un tema bastante fundamental para lo que refieren a la educación en línea. Mm, bueno, ¿qué te parece si comenzamos con abordar este tópico, los problemas emocionales que provocó la educación a distancia? Es algo muy contemporáneo, ¿verdad? Creo que va de la mano con la educación en línea y no se puede dejar de lado para referir a aspectos de la modalidad a distancia. ¿Cómo ves? Pues sí, es un tema complejo hasta cierto punto porque creo que se han presentado muchísimos problemas emocionales, creo que no solamente en los niños por cuestiones de estar en aislamiento, sino también en el mundo en general. Chicos, grandes, medianos, todos tuvieron algún problema emocional que los llevó a hasta cierto punto como a hacerse a un lado de muchas cosas y enfocarse en esas emociones. No está mal, pero hay que tratar de tener como ese equilibrio, ¿no? Entre lo que viene siendo la vida cotidiana y saber con qué emociones los vas a llevar, porque no puedes tener más arriba las emociones que tu vida o más arriba tu vida que tus emociones, no tiene que haber un equilibrio para que puedas vivir bien y estar tranquilo. Sí, por supuesto, y más que nada, al estar en casa, estar realizando actividades escolares, laborales, e incluso en conjunto con las personas que habitan ahí, pues de alguna manera afectan o influyen para que se originen todo este tipo de circunstancias, ¿verdad? Tener un desequilibrio en tu salud mental, en tu salud física, y que pues conduce a unos malestares presentes en este tipo de circunstancias. Sí, y es complicado de tratar en cuanto al docente se trata en lo que es las clases virtuales porque necesita imponer una estrategia muy fuerte, muy, este, como muy exacta casi casi para conocer cómo es que sus alumnos se están desenvolviendo y cómo pueden llevar a cabo buenos movimientos, no, ¿cómo decirlo? Buena adquisición de aprendizaje básicamente, ¿no? O sea, que no se desenfoquen de lo que están haciendo y no haya esa desconcentración para que les afecte a la larga, por así decirlo. Sí, por supuesto, una circunstancia que tú mencionas bastante trascendental desde el punto de vista como maestros. Pero ¿qué te parece si comenzamos con la definición de qué son los problemas emocionales? Va, me parece bien, la comentas o la comento yo. Sí, la comento si quieres. Va. Hablamos de problemas emocionales cuando un niño o adolescente o una niña no sabe regular sus emociones, no tolera la frustración, presenta síntomas nerviosos o de tristeza. Esto, obviamente, desencadenado de causas externas a él o de alguna otra circunstancia a la cual esté presente en su entorno, ¿verdad? Yo te quiero preguntar a ti, ¿has tenido problemas emocionales a raíz de la educación en línea? Pues en parte sí, creo que todos, porque la verdad el aislamiento sí nos llegó a afectar bastante. Creo que de repente tú vives tu vida normal y luego de repente dejas de ver a esas personas con las que tanto convivías. Bueno, nos pasó ya ves con el taller. De la nada simplemente ya dejamos de ir y creo que a cierto punto afectó el hecho de decir, pues es que estoy todavía encerrado, ¿qué hago? Ahí es donde también entra el aburrimiento y después de ahí entran los temas de las emociones, ¿no? O sea que
te puede dar para abajo o te puede animar más, no sé, o sea, son muchos factores, pero personalmente sí, o sea, al principio sí los viví, creo que actualmente los he moderado bastante bien, porque creo que el hecho de que ya podamos salir un poquito más, no digo que salgamos hacia lo loco y hagamos fiestas y eso no, o sea, tratar de salir a caminar de vez en cuando, en este caso con la mascota, o que te vas a algún lado y pues te obviamente con las medidas adecuadas pues llevas como ese control y no te llegas como a contagiar, ¿no? O sea, y al mismo tiempo te despejas, ¿no? De únicamente estar en este caso, si estás en tu habitación, pues que estés dentro de cuatro paredes, sino que ahora estás en el mundo lo que es normalmente, ¿no? ¿Tú has tenido algún problema en cuanto a las emociones desde que comenzó la pandemia y todo ese tipo de cosas? Sí, desde que comenzó experimenté muchísimas emociones. Desde el inicio yo me sentía contento, me sentía feliz para descansar, ¿verdad? De algún modo de la rutina diaria, de levantarte temprano, tomar el camión, estar en clase desde las 7 8 de la mañana y desocuparte en el taller hasta las incluso 6 de la tarde. Igual era una serie de actividades que a lo mejor sí me mantenían ocupado. Estar en casa me hizo sentir bien al principio, pero después, como tú lo dices, el aburrimiento, la ansiedad, la desesperación de siempre diario lo mismo, levantarte a la clase, hacer tarea, terminarla y no poder salir para evitar riesgos de contagio a ti mismo, a tu familia, o incrementar todo ese tipo de riesgos, ¿verdad? Con la conglomeración de gente, pues sí me hizo sentir bastante frustrado. Realmente se truncaron muchas actividades y me generaba cierta desmotivación. Creo que fue lo más grave que me pasó. Y sí, esa salida paulatina de todas las personas, con medidas de seguridad, gel antibacterial y cubrebocas, sí fue abriendo un poco el panorama o haciendo que me distrajera un poco para que se evitara todo ese tipo de circunstancias. Igual te cuento que es muy difícil vivir con ese tipo de circunstancias que mantienen a uno mal, porque realmente la pandemia, las emociones generadas por la pandemia me hacían sentir mal. En todo momento nunca, si no es que a veces me sentía bien, pero en lo general me hacía sentir muy, muy mal. Hoy en Pero día ya las controlé un poco, ¿verdad? Pero sí, fue una mala experiencia con mis emociones. es que creo que todos la hemos vivido, como te mencioné, o sea, por cuestiones Sí, del encierro. Pero ahora, déjate planteo una pregunta. ¿Tú crees sí. que este tipo de emociones negativas, porque son negativas, nos afectan a nosotros que somos un poquito más, bueno, ya somos adultos, tenemos un poquito más de razonamiento que un niño de educación básica? ¿Crees que a ellos les haya afectado más que a nosotros o igual? O menos también. Bueno, pues yo digo que, así como tú lo dices, todos nos vimos afectados. Se debe suponer que nosotros ya como adultos debemos de tener conciencia de nosotros mismos, de las emociones, de todo lo que está pasando para así proceder a una buena regulación de estas. Yo considero que los niños también se vieron afectados y no quiero suponer que los niños más que los adultos o viceversa. Siento que fue pareja o esta afección, pero sí, son edades tempranas en la infancia en las que necesitaban estímulos y que la escuela era uno de esos espacios en los que probablemente lo recibían y en ese sentido esas experiencias que se perdieron probablemente hubieran significado muchísimo más para evitar alguna afección o algo peor más adelante. Sí, de hecho, bueno, es que por ejemplo te pregunto eso porque yo siento hasta cierto punto que sí les afectó un poco más, porque a ellos su vida básicamente era como ir a la escuela, jugar, aprender un poco, aprender básicamente y regresar a su casa. Entonces de repente eso cambió de ya despertarte un poco más tarde, quizás estar frente a una computadora, no ver a tus compañeros, no poder jugar con ellos, como que siento que todas esas situaciones les afectó más a ellos que a nosotros. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros nos afectó en cuestiones de que pues nuestras relaciones sociales se vieron un tanto afectadas en algunas cosas, pero también nos benefició a nosotros como para ver y como para concientizarnos, o sea, de qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal dentro de tu misma vida, ¿no?
Sí, por supuesto, y sobre todo creo que a esta edad ya debemos de tener o bueno, varios antecedentes para saber diferenciar entre qué nos va a hacer mal, qué no nos va a hacer tanto daño, incluso saber cómo afrontar todo este tipo de actividades, ser resilientes ante si ya sufrimos algo, lo supimos superar y trascender ante esto. Sí, es que como que son muchísimas cosas las que nos tienen en este tipo de pensamientos, ¿no? O sea, cómo salir de un pensamiento negativo en plena pandemia, básicamente, como que son cuestiones que nos debemos de preguntar actualmente, porque probablemente tenemos el pensamiento de que algún día va a acabar y la realidad puede ser otra, ¿no? O sea, entonces ahí donde también hay una afectación emocional donde te estás rompiendo tú mismo tus propias ilusiones con lo que realmente está pasando. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Habría entonces que resaltar algo, ¿no? ¿Tú observaste así afecciones en la salud emocional de tus alumnos o te diste cuenta de algo? ¿Cómo las identificaste o qué fue lo que hiciste? Fíjate que es muy común, bueno, yo lo vi cuando nos conectábamos por Meet para las clases, yo notaba cierto aburrimiento también, ¿no? Es normal, y cierta como angustia dentro en sus caras los veías, o sea, porque no eran de que te estaban viendo a ti, o sea, tú los veías a ellos y ellos tenían la mirada probablemente en ti, pero en su cabeza había otra cosa. ¿Por qué? Porque no entendían el tema, no lo comprendían, no se concentraban en lo que estaban haciendo. Entonces, sí se notó muchísimo que hay algo raro ahí, hay algo malo ahí dentro de sus pensamientos que no los deja centrarse en su aprendizaje. Y es porque cuando yo les pedía alguna actividad y las explicaba en clase, prácticamente me mandaban algo totalmente diferente. Entonces es ahí donde digo, hay algo raro allí, hay algo que no sé si no me escuchan, no sé si no me entienden, me estoy trabando o no sé, o sea, pueden ser cualquier cosa, pero no lo están haciendo bien independientemente de eso. Entonces esas distracciones les van a ayudar, les van a ayudar, les van a perjudicar muchísimo dentro de su aprendizaje y a la vez también dentro de su socialización, o sea, porque llega a darse el caso de que pueden pelear con mismos familiares en cuestiones de que no comparten las mismas ideas y su cabeza ahorita no está concentrada o no está centrada en escuchar a los demás, o sea, su cabeza está ahorita en que únicamente quieren ser ellos, básicamente, y es ahí donde puede haber conflictos más adelante. ¿Tú notaste algo en tus alumnos, o más bien tuviste clases y en ese momento notaste algo? Sí, bueno, al principio no, porque pues ya era alguien nuevo ahí, ¿verdad? No conocía a nadie, sino hasta después ya de varias sesiones identificaba a varios alumnos y yo sabía que desde el ciclo 2019-2020 yo ya andaba mal, porque obviamente era bastante estresante, aburrido de cierta manera, que nada más fuera puro activismo, tareas para hacer y sin terminar y nuevamente empezar otro ciclo con estas mismas, con esa misma rutina, pues obviamente iba a traer mucho de qué hablar. Yo me di cuenta que los niños de alguna manera ya estaban resignados, si es que puedo atribuir eso, a estar frente a la pantalla, a estar recibiendo clases a distancia, y si veía un poco de desesperación, un poco de aburrimiento, así como de decir, ya no quiero, ya quiero estar en la escuela. Y obviamente esto generaba cierto desinterés, porque así como tú lo dices, están frente a la cámara, pero probablemente están pensando en a lo mejor estar jugando un videojuego, estoy en mi casa y cómo es posible que esté recibiendo clase si pudiera, no sé, estar haciendo otra cosa. Era un choque de momentos o de actividades en un mismo sitio que no marcaban esa diferenciación de un lugar a otro o de un espacio adecuado para llevarlo a cabo. Creo que fue eso, noté mucho desinterés, desmotivación, incluso aburrimiento. Mencionas algo muy curioso que es lo del de las distracciones en casa, ¿no? Creo que sí es un factor Sí, muy influyente en el aprendizaje de los niños actualmente, porque ellos probablemente probablemente un ejemplo, están tomando su clase en su cuarto, pole, y en su cuarto, bueno, depende de la edad, pero llega a darse el caso de que a lo mejor en el caso, si son niñas, pues pueden ver sus muñecas, pueden ver sus juguetes, y los niños van a ver también sus juguetes y van a decir,
ay, pues es que está muy aburrida la clase, y si mejor me pongo a jugar, y si mejor hago esto, y si mejor hago lo otro, o sea, como que buscan mejores opciones para desaburrirse. Y el estar recibiendo clase no es una de esas opciones para su aburrimiento. Entonces, como que sí hay muchísimos factores que influyen ahí, e incluso también los ruidos externos, no sé si te has dado cuenta o te llegó a tocar de que estás en clase y un alumno abre el micrófono y nada más se escuchan, no sé, gritos, golpes, risas, carcajeos, o sea, de que la familia está ahí alrededor y el niño no puede escuchar y concentrarse en la clase porque hay muchísimo ruido a los alrededores. O que pasa el camión de la basura, o que pasa el camión del agua, o que pasa, no sé, o sea, se escucha todo y probablemente el niño no te esté escuchando a ti porque está más enfocado en escuchar lo que hay afuera que en lo que está recibiendo dentro de la pantalla. O tú qué piensas en esa cuestión. Sí, totalmente. Y luego suponer que muchos niños se meten a su habitación o a su cuarto para recibir clase, pues es algo ya muy superior. Realmente no todos tenemos el espacio para conectarnos en línea, encender la cámara y tener el espacio libre únicamente para ti y hacerlo solo. Había niños que se conectaban desde, no sé, desde el comedor, desde un rinconcito que tuviera luz o donde estuviera el enchufe para conectar el celular, la computadora, lo que fuese. Y otra delimitación, no tienes a lo mejor los dispositivos necesarios para hacerlo. En mi caso, a mí sí me tocó a veces estar dando y recibiendo clase en la sala, evitar esos ruidos de probablemente los vecinos, muy molestos del tamalero que pasa en la mañana. No, sí, de veras, hasta yo tenía que apagar el micrófono y, ay, discúlpenme chicos, este es el tamalero otra vez y ya. Eran 10 segundos en los que pasaba el señor vendiendo tamales y, y pues era molesto, pero ¿qué puedo hacer? Si es un trabajo y yo estoy desde mi casa, no puedo decirle al señor, oiga, cuando pasen esta calle, pues cállese, no, ¿verdad? No, obviamente hay gente que le compra tamales y tiene que escuchar. Y son factores externos. Igual tampoco no sabemos las circunstancias del entorno familiar que viven. No sabemos si es una familia nuclear, si es una familia compuesta o monoparental. Igual, todo ese tipo de circunstancias influyen bastante. Si tienes más hermanos, si solamente eres tú, si no tienes internet, obviamente son características que están obviamente que son intrínsecas de esta educación en línea, pero que muchas veces están invisibilizadas porque son muchísimos alumnos y no siempre mostramos la atención debida a cada uno de estos. Y si la prestáramos, no tendríamos una solución tan pues al alcance de nuestras manos. Es algo muy, muy complicado y obviamente todo este tipo de factores afectan en la circunstancia emocional de cada uno de los estudiantes. Sí, bueno, eso que mencionas fue gracioso de eso de los tamales, pero sí, es la realidad, es lo que te comentaba, o sea, se escucha todo menos tu voz, menos al maestro dando clase en este caso. Entonces ahí donde la excepción está Sí, muy presente. y luego agrégale a eso de enciende tu cámara, apaga tu micrófono, pónganme atención, no presentes en lo que yo estoy presentando. Son muchísimas cosas que a lo mejor nos afrentamos y no estamos preparados, pero es una reproducción compartida entre todos los maestros y alumnos, que al fin y al cabo concluimos en lo mismo, hubo una afección emocional y prioritariamente en eso, en que los alumnos probablemente no eran felices recibiendo las clases así. Y sí, bueno, y creo que hasta cierto punto creo que nadie es feliz porque hasta incluso se ha llegado a dar los casos en el que los papás dan de baja a los alumnos por el simple hecho de que no probablemente no quieran batallar, o sea, con batallar me refiero a que no quieran ¿cómo decirlo? Como apoyarlos en esta educación a distancia. Ellos prefieren que sea 100% presencial, porque probablemente ellos estén dando cuenta de algo que nosotros no nos hemos dado cuenta, Sí, que a lo por mejor supuesto. que a lo mejor sus propios hijos son conscientes de que no van a prestar la atención, de que no van a hacer los trabajos, de que no van a entender los temas, aunque ya van predispuestos, pero creo que al final de cuentas ahí en lugar de apoyarlo lo estás perjudicando porque lo estás atrasando, o sea, si el niño va en segundo año y ya va para tercero y lo sacas, va a tener que recursar segundo año. Entonces es ahí donde hay un atraso escolar considerable, porque también el niño va a estar más grande que los demás, que el promedio. Entonces ahí es donde él también va a tener como alguna bronca emocional y lo va a pensar, o sea, ¿por qué yo soy el más grande de aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? O sea, y puede llegar a generar problemas dentro del aula y también dentro de la familia. El hecho de que hayas atrasado a tu propio hijo
quizás a lo mejor por conveniencia tuya, por así decirlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. No me tocó ver casos, pero sí cercanos aquí en mi familia de primas y así, ay, ya no aguanto las tareas, ¿qué hago? Y yo, sí, nada más es enviar un correo. Y ya, sí, la verdad, solamente subir un archivo a Drive. Ya no puedo con la educación a distancia. Solo era puchar apretar un botoncito que decía enviar. Pero obviamente no estamos preparados para esto y de alguna manera afecta. O afectó. Sí, y de hecho es curioso eso que dices, porque sí, creo que la evolución, bueno, las nuevas tecnologías que han llegado actualmente a este mundo, a esta nueva normalidad, han sido un poco complejas y más porque probablemente muchísimos adultos no lo hayan escuchado antes, no lo han practicado, no lo han utilizado. Entonces es ahí donde también entran las broncas emocionales porque se ponen mal, se ponen tristes de que no sepan manejar una computadora o un celular. Entonces es ahí donde también una mini capacitación pues no estaría mal. O sea, cómo utilizar Meet, cómo utilizar Zoom, cómo apagar micrófono, cómo prenderlo, cómo la cámara, cómo presentar. Muchas cosas que se pueden hacer, pero llega a haber problemas, ¿no? En esos casos de que no, pues no hay apoyo, de que no les ayudan a ver cómo se tienen que conectar. Tienen que aprender por propios méritos, básicamente. Sí, por supuesto. Fíjate que a raíz de todo esto, en este semestre de la licenciatura, llevamos a cabo un documental, bueno, los dos grupos, ¿verdad? Para evidencia final, y rescatamos meramente eso, las emociones generadas, causa y efecto, a raíz de la pandemia. Y obviamente realizamos un instrumento a cada uno de los grupos en los que estamos de práctica y concluíamos eso. Habían emociones muy, muy marcadas en los alumnos de que probablemente cuando estaban en escuela presencial no existían o pasaban desapercibidas. En este caso, la alegría disminuyó, el enojo, la ansiedad, la frustración se elevaron y obviamente la tristeza existió con mayor frecuencia por pérdida de familiares, por circunstancias económicas, porque obviamente todo esto trajo muchísimas consecuencias que tal vez no cuando comenzó la pandemia no las dimensionábamos. Sí, como que no las teníamos en mente. Y ya cuando pasaron fue así como de, ¿ahora qué hago? Sí, por supuesto. Y fíjate que este tipo de ejercicios documentales probablemente enmarcan la realidad en un lapso muy, muy corto. Aún así, las circunstancias o todas esas actividades desencadenadas de todo esto son muchísimo mayores, donde obviamente se limita a englobar todo en ciertas emociones, pero hay más. Hay actividades probablemente de violencia, de desahogo, de comunicación que se ven invisibilizadas y quedan obviamente a esos sectores donde surgen todo este tipo de cosas. ¿Quieres mencionar algo al respecto o comentarlo? Pues es que de hecho estos documentales que se están realizando muestran la realidad, en este caso de las escuelas, en cuestiones del apoyo hacia los maestros, en cuanto a la capacitación, clases, emociones, etcétera, porque hay variedad, en los documentales hay variedad de temas que son muy interesantes y creo que la mayoría se liga a, pues, a ver la realidad de las escuelas y algunos se ligan a ver la realidad de las emociones que viven actualmente padres, alumnos y docentes. Es complicado hablar sobre eso porque se llega a dar los casos de que probablemente muchas personas no estén de acuerdo, de que no hay una buena infraestructura, no hay un buen nivel socioeconómico para apoyar la educación en este caso, por parte de la escuela hacia los alumnos, pero los padres de familia no ven eso, los padres de familia piensan que esto de la cuestión económica es fácil, es sencillo y ya ven el nivel el nivel de pago hacia los maestros es muy bajo, entonces es muy complicado estar dando clases con un buen internet porque cuesta mucho, con una buena computadora porque cuesta mucho, con un buen celular porque cuesta mucho, etcétera. Son muchísimas cuestiones que se deben de analizar y se debe mostrar esa realidad con los documentales que se están realizando. Sí, realmente, fíjate que a mí me marcó mucho o me hizo muchísimo ruido que no fui el único, ¿verdad? Que yo me sentía presionado, me sentía frustrado.
ante todo esto, veo que es algo compartido y que probablemente ya esté una luz al final del túnel, o ya nos estamos acercando a todo eso, una pequeña luz de esperanza en probablemente volver a clases presenciales. ¿Tú crees que sea esa la solución? ¿O tú crees que obviamente va a ser algo paulatino, va a ser algo para platicarse, para debatir, o incluso va a ser noticia constante, al igual que lo es ahora? ¿Tú crees que volver a la escuela presencial es la solución ante todo esto que estamos viviendo? ¿Tú crees que vaya a erradicarse pues todos estos malestares emocionales? Probablemente sí, probablemente no. Probablemente el hecho de volver a lo presencial nos va a ayudar a aplicar aquellos conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la educación a distancia, que va más de un año, pues, creo que va un año, 6 meses, un año y algo. Y si volvemos a lo presencial, es aplicarlo. Muchas personas piensan que no aprenden por estar así. O sea, bueno, creo que aprende el que quiere aprender y no va a aprender el que no quiere aprender. Y las emociones se van a ver afectadas muy considerablemente en cuestiones de que van a ser mejores. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar encerrado donde siempre, ya vas a volver a probablemente una rutina normal, obviamente con medidas sanitarias obligatorias, pero una vida casi normal a la como la llevamos antes de pasar todo esto. Nos vamos a beneficiar todos, tanto docentes como docentes en formación y alumnos y docentes de titulación también, docentes titulares. Ya estoy pensando en la titulación, ya me quiero ir. Pero sí va a haber ese cambio dentro de las emociones. Pues fíjate que es lo que yo también espero. Yo me imaginaría que, y eso espero, ¿verdad? Que probablemente mis alumnos también estén felices cuando anuncien un regreso a clases, que obviamente sea seguro, no nada más volver con limitaciones o con carencias a batallar otra vez y con mayor riesgo de contagio. Yo realmente sí estoy feliz de que en algún momento anuncien, o estaría feliz que anunciaran, volvemos el próximo lunes, pero ahora sí ya con todas las medidas, a lo mejor ya gran parte o buen porcentaje de los que conforman pues los estudiantes que ya estén vacunados, o que realmente sea algo seguro, no que haya riesgo. A mí sí me pondría feliz, sí, y realmente creo que surgiría la motivación, o se generaría un ambiente pues más, bueno, muchísimo mejor que el que se vive en la normalidad virtual, porque ya es muy normal ya hoy en día estar trabajando a distancia, sí. Sí, la verdad sí, muchos de los problemas se van a solucionar básicamente. Y sí, ya esto ya es muy normal. Ya ves, todos los días es de tu rutina de me levanto temprano, tengo clase, no sé, desayuno y vuelvo a tener clase y luego tareas por la tarde. Si hay alguna chancecita hago ejercicio y hay otra chancecita me distraigo y a dormir y el siguiente día lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y entonces si volvemos la rutina va a ser un poquito mejor porque me levanto, camino un rato en la mañana para quizás tomar el transporte. Vas distraído en el transporte, obviamente, llegas a la escuela, ves a tus compañeras, compañeros, platicas, no sé, estás en clases, lo normal, y luego si llega a ver el taller otra vez, pues ya otra mayor distracción que es el taller, otra vez volver a hacer lo que te gusta, etcétera. O sea, como que sí va a haber un cambio notorio en todo esto de las emociones de nosotros y de todo el mundo, básicamente. Sí, por supuesto. Eso yo espero, ¿verdad? Va a suceder, yo pienso que sí va a suceder. Pues esperemos a ver qué pasa con... Todavía no termina el ciclo, ¿verdad? Pero con el próximo que pues que viene cargadito con muchos días Y sí, y pues grande la CEP. con muchísimos días para trabajar y a ver qué pasa. Y sí, pues bueno, ya hemos llegado creo al final de este episodio. Creo que tratamos un tema muy importante. Y de hecho creo que no tratamos como tal la idea que queríamos tratar, pero nos fuimos desenfocando. Pero al final de cuentas dimos el punto, que creo es lo que buscábamos en este título, por así decirlo. Sí, de acuerdo, un poco de pues, conversar, ¿verdad? En esta situación, no tanto con un peso teórico, pero sí con base en nuestra experiencia, relacionarlo un poco ante esto que les quisimos mostrar, pues un poco de las emociones que se desencadenan a raíz de la educación en línea.
Exactamente. Pues bueno, ¿algo con lo que quieras concluir? Pues no, que sería eso, que espero que a raíz de lo próximo que vamos a volver a educación presencial probablemente se solucione. Obviamente atender a los más vulnerables y tratar de que esto sea seguro. Ya evidenciamos que obviamente hay algo que tratar emocionalmente con los alumnos, con los maestros y con los padres, pues para evitar muchísimas más complicaciones en el futuro. Exactamente. Pues sí, yo creo que también que concluyo con lo mismo. Va a haber un cambio muy fuerte y hay que estar preparados para ese cambio. Y pues bueno, ya saben que si nos están escuchando en Spotify pueden seguirnos, y si nos escuchan en YouTube, pues bueno, pueden suscribirse al canal, dejar su like, compartir y comentar alguna experiencia emocional que han vivido. Y pues nada, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Adiós. Adiós.